Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Esta semana estamos estudiando precisamente el profeta sin descanso. Y ayer tratamos la huida de Jonás del mandato de Dios, de la orden de Dios. Y el día de hoy vamos a analizar la frase un descanso de 3 días, un descanso de 3 días. Pero antes tengamos una palabra de oración. Oramos. Cariñoso Padre, muchas gracias por tus maravillosas bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escucharnos. Ayúdanos a entender tu palabra en el día de hoy y no solo entenderla, sino aplicarla a nuestra vida. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos. El profeta sin descanso. Un descanso de 3 días. Es la lección del día de hoy. Y aquí nosotros nos daremos cuenta que Jonás, dice el versículo del capítulo 1 y versículo 2, Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios y se dirigió, en vez de ir a Nínive a cumplir con la orden de Dios, tomó la decisión de huir e irse a Tarsis y se embarcó para ir a Tarsis. Tarsis, se acepta que Tarsis era la clásica Tartesa en la costa sur de España. Así que en vez de ir a Nínive, ¿verdad?, que quedaba por allá por la actual Irak, ahora Jonás se embarcó para ir al sur de España, Tartesa, que se acepta que allí estaba Tarsis, allí en el día de hoy. En ese distante y activo lugar, Jonás esperaba huir de la presencia de Dios y huir de su deber y calmar precisamente o acallar su conciencia. Pero saben, apreciados amigos que nos escuchan, aquí está la misericordia de Dios. Aunque Jonás estaba huyendo del mandato de Dios, de la orden de Dios, Dios no se enojó con Jonás. Más bien Dios fue a su encuentro, Dios fue a buscarlo, Dios fue a rescatarlo, Dios fue a redimirlo. Y precisamente Dios también hace eso con nosotros. Muchas veces nosotros desobedecemos la palabra de Dios, nuestra vida no está en armonía con la palabra de Dios y pensamos que tal vez Dios está enojado con nosotros. No, Dios no se enoja con nosotros, Dios siempre va a estar ahí a nuestro lado siempre para buscarnos, para llamarnos, para protegernos. Así que nunca pensemos que Dios se enoja con nosotros. Dios no estaba enojado con Jonás, más bien fue al encuentro con Jonás. ¿Por qué sabemos esto? Muy sencillo, si vamos al capítulo 1 de Jonás y ahora vamos a leer los versículos 4 al 6, dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Jonás 1, 4 al 6 dice: pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Allí vemos entonces, Dios levanta la tempestad, ¿verdad? Jonás baja al sótano del barco y allí se echa a dormir. Vienen y lo despiertan. Los marineros estaban aterrorizados porque los marineros no era la primera vez que pasaban por esos lugares y jamás habían visto una tempestad semejante, así que ellos pensaron que algo raro estaba ocurriendo. Por eso echaron suerte, sí. Eran muy supersticiosos aquellos marineros, echaron suerte y
la suerte cayó sobre Jonás y Jonás reconoció que realmente él era el culpable de aquella situación y es más, pidió que lo echaran al mar y los marineros lo echaron al mar, como todos conocemos la historia, y el mar se calmó. Jonás cayó al mar, pero Dios había preparado a un gran pez precisamente para que lo tragara y lo llevara a las profundidades del mar. Allí nosotros sabemos que Jonás pasó 3 días y 3 noches, ¿verdad? En el estómago que el gran pez en las profundidades del mar. Así que un descanso de 3 días, Jonás allí. Un descanso, digamos, no muy agradable, inesperado para Jonás, pero descanso de 3 días en el vientre de aquel gran pez. Así que entonces encontramos que Dios es soberano, Dios creó aquel pez o ya existía, no lo sabemos, otro dice que una ballena, tampoco sabemos si era ese el animal, lo que sabemos es que Dios preparó aquel gran pez y llevó a Jonás a la profundidad del mar. Y estando Jonás en aquella situación tan terrible, porque aparentemente todo estaba terminado, acabado para Jonás, estaba en la profundidad del mar, en el estómago de un gran pez, no había esperanza de sobrevivir para él, pero vea lo que dice el capítulo 2 de Jonás, versículo 1 en adelante, dice, entonces Jonás oró a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Qué maravilloso es Dios, que aunque él estaba desobedeciendo su palabra, Jonás allí, en aquella situación difícil, sin esperanza de sobrevivir en la profundidad del mar, Jonás se acordó de Dios y Jonás oró a Dios. Y allí encontramos algo maravilloso. Dios escuchó a Jonás, escuchó la voz de Jonás. Apreciados amigos, apreciados hermanos, esta es la misericordia de Dios. Dios precisamente le estaba dando una nueva oportunidad a Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás se acuerda de Dios en una situación difícil, ora a Dios y Dios escucha su voz. Mis queridos amigos y mis queridos hermanos, no importa la situación que nosotros también estemos pasando, que estemos viviendo, si clamamos a Dios, Dios siempre va a estar atento a nuestras necesidades. Dios siempre va a estar a la orilla del camino de nuestra vida para ayudarnos, para socorrernos, para protegernos. Así que entonces, no olvidemos que Dios siempre estará allí para cuidarnos y protegernos. Ahora bien, encontramos entonces que Dios es soberano y las cosas materiales e inmateriales, animadas e inanimadas, obedecen su palabra. Así que Dios escucha la oración de Jonás. Dios le quiere dar una nueva oportunidad a Jonás y Dios le da la orden al gran pez para que vaya a la superficie y vomite a Jonás en la playa. ¿Y qué hizo el pez? Obedeció la palabra de Dios, salió de las profundidades del mar y vino y devolvió a Jonás a la superficie y lo vomitó, dice la escritura, en la playa y cerca de Sidón. Así que entonces, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, Dios le dio una oportunidad a Jonás. Dios es el Dios de oportunidades. Tal vez Dios nos está dando a nosotros muchas oportunidades también para que abramos nuestra vida a Él, para que nos acerquemos a Él y para que arreglemos nuestra vida con Él. Así que si tu necesidad en esta hora requiere aún de un milagro de Dios, Dios lo va a hacer, porque Dios nos ama, Dios nos quiere salvar. Así como rescató a Jonás de las profundidades del mar, también Dios nos puede rescatar a nosotros en el lugar donde estemos, en la necesidad donde estemos. Dios nos puede dar esa oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios nos bendiga, apreciados amigos, apreciados hermanos, para que podamos entender que Dios nos ama, murió por nosotros y nos quiere salvar. Dios nos bendiga y los esperamos mañana para continuar nuestro estudio acerca de este profeta sin descanso.